pido que abramos en nuestras Biblias en Números 33, versículos 1 al 5. Queremos aprovechar ese tiempo para estudiar la palabra y también ahorita tenemos celebración de la Cena del Señor. Vamos a leer Números 33, versículos 1 al 5. Miren lo que dice. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas, por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Amén. Bendito Dios, estamos aquí delante de ti en esta reunión de iglesia. Nosotros no sabemos nada, nosotros ni idea tenemos de lo que tú hablas, porque tu palabra es profunda, pero creemos que tú eres el que abres el entendimiento, tú eres, Señor, el que revelas los secretos. Señor, en esta hora te tomamos a ti como nuestra sabiduría, como nuestro entendimiento, Señor. Queremos que nos hables, por favor, también que nuestros jóvenes que ahora están con nosotros, nuestros niños, que puedan recibir una palabra de ti, Señor. Ayúdanos en esta hora que podamos recibir esta palabra, Señor, una palabra que venga de tu corazón siempre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando de las jornadas, son estaciones. Una jornada decíamos que dura de un día a meses o hasta años. Entonces, en esta, sobre todo en Éxodo, en Números, podemos observar todo lo que se va a llevar a cabo en ese viaje por el desierto, que representa el viaje de nuestra vida como cristianos. En el mensaje pasado hablamos de Ramesés, que es Egipto, y por eso es que en esta mañana nosotros estamos aquí estudiando, porque queremos que Dios nos ayude a poder entender cómo es nuestra vida como cristianos. Muchos de nosotros llegamos a la vida de la iglesia, es más, nuestros niños, nuestros jóvenes, aún ellos se bautizan, pero no saben realmente lo que pasa. Ok, ya vi. Entonces, es importante porque, y está bien, o sea que Dios no quiere que seamos maestros, que recibamos una maestría para poder entrar a la salvación. Dice que si creemos de todo corazón, bien podemos hacer, pero es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros niños, nuestros jóvenes y a todos los hermanos nuevos que llegan cómo es su salvación, en qué consiste su salvación. Y pongamos atención ahí en el versículo 3 de Números 33. Números 33, 3. Y vamos a estar viendo, observando, y estos versículos, o más bien este versículo. Te envié una imagen, Emily, a ver si es ese. Puedes ponerlo. Dice Números 33, 3. De Ramesés, diga conmigo, de Ramesés. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel
de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Lo que queremos hacer énfasis, y lo hemos estado haciendo en otros mensajes, es la palabra salieron, salir, salida. Nosotros hemos, de hecho la iglesia, la palabra iglesia significa llamados a salir. Es eclesia en griego, que significa llamados a salir. O sea, pero ¿salir de qué? Y es lo que estamos viendo, porque el primer lugar donde todos llegamos, y eso es por soberanía de Dios, que todos llegamos al mundo y de ahí tenemos que salir, pero hay algo que también tenemos que notar, lo que estamos estudiando, que Dios arregló todo. Él hizo un arreglo y si no entendemos esto, vamos a creer que la vida cristiana es imposible de llevarla y nos vamos a estar quejando unos contra otros, que por culpa de fulano ya no voy a la reunión, que por culpa del pastor ya no voy a la reunión, que por los niños ya no voy a la reunión. No, hermano, todo está arreglado. Tenemos que entender eso. Todas las cosas que nos pasan a nosotros nos sirven, dice la Biblia, nos ayudan a bien. Entonces, todas las salidas y nuestras llegadas a cierto lugar también está arreglado por el Señor. Cada vez que llegamos a una jornada, entramos a algo que Dios está usando para que avancemos. Todo lo que nos llega a nuestra vida es para que avancemos, pero lo más importante es salir de allí. Las jornadas están arregladas para la salida y eso es muy importante para nosotros los cristianos, que todos nosotros entendamos que nuestra vida cristiana no es quedarnos estancados, quietos, sin hacer nada. Es siempre avanzar hacia una meta, que la meta es Cristo. Esto nos indica que todas las circunstancias, oiga bien, ya sean positivas o negativas, todas las circunstancias que nos llegan a nuestra vida, aún los problemas de nuestra vida, todo lo que nos pasa en nuestra vida, es para que salgamos de eso. Solamente dura por un tiempo. Recuerden eso, cada vez que nosotros, ahora me gozo porque nuestro hermano Toño Rojas de la Ciudad de México, él está compartiendo la palabra y me alegra eso porque le dio un parálisis facial y ahora el hombre está predicando. Y yo le dije el otro día a él, es que dice que el apóstol Pablo, que él a causa de una enfermedad, él anunció el evangelio. Entonces nada nos debe detener a nosotros. Tenemos que predicar, tenemos que hablar la palabra y es de todos nosotros, donde quiera que andemos. Podemos hablar en la calle, en el tianguis, hay una oportunidad y tenemos que hablar la palabra. Pero todas las cosas que nos llegan a nuestra vida, siempre hay una salida. Dios provee una salida. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Dice Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna prueba. Les dije a ustedes que aquí la mejor traducción es prueba, que no sea humana. O sea que todo lo que estamos sufriendo es algo humano. Otras personas están sufriendo igual que nosotros. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también junta con la prueba, la salida, para que podáis soportar, aún la tentación también. Amén. Algunos no han visto esto, que todas las circunstancias que nos llegan a nuestra vida es para salir. Recuerden, ¿y quién es el que provee la salida? Dios. Por eso nuestra esperanza, nuestra confianza tiene que estar en Él. Tenemos que esperar que Él nos va a dar la salida. Solamente Él sabe cuánto tiempo habremos de quedar en una estación, en una jornada. Él sabe, nosotros no podemos decidir, creo que ya estoy listo y voy a salir. No, Él es el que sabe cuánto tiempo, pero algo que tenemos que estar seguros de que Él provee la salida. Amén. Ahora, cualquier hermano, cualquiera que se queda en una estación, que se quede en una jornada, son aquellos que están representados por los que murieron postrados en el desierto. Porque si nosotros no entendemos a Dios,
Porque hay estaciones que tienen que ver con cosas aún buenas. Y vamos a pensar que estamos bien cómodos ahí. Y vamos a acomodarnos en ese lugar. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ignorar la voz de Dios cuando Él nos dice, sal de ahí. Y entonces nosotros vamos a quedar postrados, no solamente morir, sino que aún estando vivos, pero podemos estar muy a gusto en esa estación y no vamos a querer avanzar, salir cuando Dios nos indique. Por eso mismo ahí en 1 Corintios, en los versículos, creo que es el 10, a ver si es ese. 1 Corintios capítulo 10, versículos 5 al 6. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual se quedaron postrados en el desierto. Se dan cuenta que hubo gente que no llegó a la tierra prometida, sino que quedaron postrados en el desierto. Pero dice el 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. ¿Qué es codiciar cosas malas? De las que Dios ya nos sacó. De las que Dios dice ya no practiquen, ya no hagan tales cosas. De esas cosas no tenemos que codiciarlas. Hoy vamos a estar entendiendo un poquito más lo que es Ramesés, lo que es Egipto. Pero nosotros tenemos que entender que no debemos de desear esas cosas. Si Dios ya nos sacó de ahí, ¿para qué estarlas deseando? ¿Me explico? Dice, leamos otra vez Números 33:3. Miren dónde salieron ellos. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a la vista de todos los egipcios. ¿Sí puedes poner la imagen, Emily? Ok. Miren ustedes de dónde Dios nos saca. ¿Se alcanzan a ver hasta acá arriba donde dice Ramesés? Hermano Fidel, ¿se alcanza a ver? ¿O está lejos? Ramesés. Y ellos tenían que llegar hasta la tierra prometida. ¿Se dan cuenta cómo va la flecha? ¿Dónde va guiando? Y hay una meta donde ellos tienen que llegar, donde fluye leche y miel, a Canaán. Ahí dice Canaán, ahí es donde tenían que llegar. Pero salieron ¿de dónde? De Ramesés. ¿Amén? ¿Me explico? Salieron, ahorita Dios los sacó de aquí, de Ramesés, y los va llevando por estaciones. La siguiente estación es Sucot. Ahí tienen que llegar. Amén. Ahí tienen que llegar. Pero fíjense, volteen para acá, vamos a quitar un poquito la imagen. Y ponle Números 33:3, por favor. De Ramesés salieron, pero fíjense cómo es que se sale. De Ramesés salieron. Esta declaración es maravillosa porque esto nos enseña que nuestra salida de Ramesés, que es Egipto, es por la mano poderosa de Dios, es con la mano poderosa de Dios. ¿Sí alcanza a ver eso? Quiere decir que ninguna persona puede salir de Ramesés por sus propias fuerzas. Tiene que ser por la mano poderosa de Dios. Y es por eso que muchos de nosotros han estado orando por nosotros, nos han estado invitando. Te invito a la reunión de la iglesia, ¿y qué decimos luego? Otro día, no puedo, tengo ocupaciones. ¿Y qué hace la iglesia? Orando por esa persona. ¿Qué hizo mi hermana Teresita por sus hijos? Orando por ellos. Años orando. Porque entonces cuando Dios escucha el clamor, y también tiene que escuchar el clamor de las personas que están en esa esclavitud. Y es cuando Él con mano poderosa los saca de ese lugar. Por eso es que tengamos paciencia, porque a veces queremos que nuestros familiares inmediatamente vengan con nosotros a la iglesia. Pero sabemos que si no es Dios el que los saca de ahí, ellos van a seguir ahí. Van a seguir participando en las cosas. Es más, se van a oponer a nosotros. Pero lo importante aquí, hermano, es que entendamos que es por la mano poderosa de Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es que ustedes llegaron en este día a este lugar, en esta iglesia local? ¿Por sus propias fuerzas? Tenemos que entender que fue por la mano poderosa de Dios. Porque salen situaciones, salen circunstancias, un pleito, un problema, alguna situación ahí, entre el mismo matrimonio con los hijos.
Que no, a veces la esposa, los papás ya están listos y los hijos están ahí, que se están tardando, que no quieren apurarse, ¿no? O los hijos están listos ya y los papás tardan. Y hay muchas cosas que salen, y eso es porque el diablo no quiere que nosotros nos reunamos, que es tipo de faraón. Amén. El hombre puede estar intentando una y otra vez salir por sus propias fuerzas de la esclavitud, del pecado, y jamás podrá. Porque para poder salir de cualquier situación en la que uno ha caído, se necesita de la mano poderosa de Dios. Yo no puedo convencer a ningún hermano, el único que puede convencer es Dios. Amén. Leamos Números 33, versículos 4 al 5. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte dentro de ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Fíjense, ¿quiénes son los que no permiten que nosotros salgamos de una estación? Dios, ¿qué hizo allá en Egipto? Él hizo juicio contra los dioses. ¿Quiénes son esos dioses? Son los principados, son una fuerza de maldad espiritual que opera. La Biblia dice que no tenemos lucha contra la persona que vemos. A veces nosotros nos peleamos con el esposo, con los hijos, con los suegros, con los tíos. Y nosotros nos molestamos porque pensamos que ellos son los que nos hacen la guerra, porque nos dicen algo para que no vengamos a la reunión de la iglesia. Y pensamos que son las personas, pero no, hay espíritus que están estorbando. Y Dios tiene que juzgar a esos espíritus. ¿Se acuerdan de que en Éxodo Dios envió 10 plagas? ¿Se acuerdan? Y cada una de las plagas tiene que ver con los dioses de los egipcios. Pero déjenme preguntarles si México no tiene dioses. ¿Verdad que sí tiene dioses? Cada cierto de tiempo celebran a sus dioses. ¿Sí? Allá por nuestros hermanos que están en Coajimalpas, como se llama San Pablo, bueno, tienen nombres de los santos, esos son dioses. Amén, son dioses. Aquí en Tultepec tenemos dioses, ¿no? Tenemos aquí en Tultitlán tenemos dioses y son los que nos estorban. Entonces Dios, cuando Él mandó a las plagas en Egipto, Él estaba tratando con asuntos espirituales para liberar a su pueblo. No es fácil, por eso Dios tiene que actuar. Porque no son las personas las que nos impiden, no era ni Faraón, no era ni los egipcios. Habían espíritus fuertes ahí. Pues dice la Biblia que no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Son los que nos estorban, nos impiden para que vengamos. Y aún ya estando aquí, pongan atención, ya estando aquí en este lugar, fíjense hermano que cuando yo me convertí a Cristo, no crean ustedes que ya agarraba la guitarra y estaba cantando y estaba diciendo gloria a Dios. No, yo llegaba a la iglesia y estaba serio y estaba con las manos cruzadas, así estaba yo. ¿Por qué? Porque hay espíritus que me impiden, pero una vez que Dios juzgue a esos espíritus, miren lo que estoy haciendo ahora. Cantando, gritando, alabando a Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes alguna vez les pasó eso? Que usted llega a la reunión de la iglesia y es más, el que dirige la alabanza, canten, griten, aplauden, que los jóvenes salten. No hay nada porque hay espíritus que impiden. Pero una vez que Dios juzgue, pero que usted clame, entonces, hermano, Dios juzga a esos espíritus y podemos nosotros cantar a Dios libremente. Mientras tanto, hay quien nos está deteniendo, hay quien nos está impidiendo. Amén. Números 33:5 dice: salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Algo que tenemos que entender, que sí podemos salir de esa estación, sí podemos salir de esa esclavitud, sí podemos salir de esa vida llena de pecado. Nos debe de quedar claro lo que es la salida de Ramesés y también comprender lo que significa salir de Ramesés.
Porque puede ser que no tengamos conciencia de dónde estábamos. Y eso hace que no tengamos conciencia de dónde salimos. Es muy importante para todo cristiano saber lo que significa haber salido de Egipto. Todos los hermanos, todos los cristianos, por eso me preocupan nuestros jóvenes, todos aquellos que han sido bautizados, y ellos lo pidieron, pero yo quiero decirles una palabra en esta hora. Lo que todos los que hemos creído, hemos sido bautizados, no solamente nuestros jóvenes, y todos nosotros, tenemos que entender que el lugar de donde Dios nos sacó es Egipto. De Ramesés, ahí salimos. Pero tenemos que entender qué significa ese lugar para ya no querer regresar a ese lugar. Amén. Porque si no vamos a estar deseando, codiciando cosas de ese lugar, entonces significa que no hemos salido totalmente. Hoy día hay muchos cristianos que están en la iglesia, que están sirviendo a Dios, pero no saben de dónde Dios los sacó, debido a que no fueron instruidos correctamente. Y es lo que estamos queriendo hacer aquí, instruir a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños correctamente. De acuerdo al libro de Éxodo, todos nosotros llegamos a Egipto como esclavos. Y eso es muy importante entenderlo. Por eso, ¿qué pasa con nosotros desde que nacemos? Llegamos a Egipto. No escogemos ir al mundo. Ya llegamos, somos mundanos, participamos de todo eso. Aún los niños cuando no pecan de la manera que un adulto, pero ya traen el pecado ahí. Amén. Ya traen el pecado ahí. Y entonces tenemos que entender esto porque nosotros no somos de apenas de hace unos años. Nosotros ya existíamos. Por eso hablamos la preexistencia. Dice la Biblia que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Y eso lo podemos leer en Éxodo. Dice que ahí que en Éxodo 1 que los hijos de Israel que entraron en Egipto. Vamos a poner Éxodo 1:1 en adelante. Vamos a leer este versículo nada más, 1:1, y para que vean ustedes. O leamos todos, vamos a leer hasta el versículo 11. Quiero que ustedes pongan atención a lo que voy a leer. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró ¿con qué? Con su familia. Amén. ¿Usted tiene familia? Dios decidió que usted entrara al mundo que es Egipto. Y luego empieza a decir, y son los hijos de Jacob que entraron: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Versículo 11, pongan atención a este versículo. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. En una primera instancia vemos que los egipcios no querían que los israelitas se fueran, ¿verdad? Porque ¿qué hicieron cuando vieron que ellos se multiplicaron? Les pusieron más cargas, les dieron más trabajos forzados. Esto significa que el diablo en un principio no quiere que ninguno salgamos de Egipto, del mundo. Él no quiere que dejemos las cosas que estábamos haciendo. No solamente es el diablo, es con todos sus ángeles caídos y sus demonios. No quieren, aquí como vemos, no querían que saliéramos de Egipto. Pero sabemos por la Biblia que Dios nos escogió y nos predestinó. Aunque el diablo no quería, pero gracias a Dios que con mano poderosa Él nos sacó de ese lugar. Si alcanzan a ver eso. Entonces, hermanos, tenemos que entender lo que realmente significa salir de Egipto. Dice el versículo 11, ahí de Éxodo. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. ¿Qué es lo que había dicho Dios por medio de Moisés?
deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que le pusieron más trabajos, cargas forzadas a ellos y los pusieron a edificar las ciudades de Pitón y Ramesés. Entonces aquí, hermano, lo que aparece aquí desde en ese momento, algo que está opuesto a Dios. Y podemos decir que es el anticristo. Es el espíritu del anticristo que estaba ahí. Todo que está en contra de Cristo se le llama anticristo. ¿Me explico? Fíjense que desde la figura aquí nos muestra Dios bajo qué opresión estaba el pueblo de Dios. Aquí aparecen estas palabras: molestia, cargas y ciudades como Pitón y serpiente. De ahí es donde se deriva la palabra pitonisa. Ramesés significa hijo del sol, nacido del sol. De hecho, en el trono de Faraón tenía unas figuras de serpientes. Entonces, estas personas eran personas directamente identificadas con la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? La Biblia dice que la serpiente es el mismo que apareció en Génesis, ahí en el huerto, y también en Apocalipsis dice Juan que es la serpiente antigua, que es el diablo. Amén. Entonces, fíjense lo que está pasando aquí. Y quiero que vean ustedes porque, ¿qué es lo les dije que no son las personas, no era tanto Faraón físicamente ni los egipcios los que impedían o los que no permitían que los israelitas salieran de Egipto, sino que había fuerzas, había espíritus. Y yo quiero profundizar un poquito más, espero que usted coopere conmigo, no va a durar mucho tiempo, pero si vamos a Apocalipsis capítulo 13, vamos a ver eso que estoy hablando, que son espíritus, y es el espíritu del anticristo, el que estamos esperando que se manifieste en este último tiempo, pero ese mismo espíritu estuvo desde el inicio, y de igual manera con nuestra vida cristiana, desde que nosotros estábamos en el mundo, Él estaba ahí, el espíritu del anticristo. No, Él no quería dejarnos ni acercarnos a Cristo, ni acercarnos con la iglesia. Mire lo que dice Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. ¿Qué subió del mar? Una bestia que tenía ¿cuántas cabezas? Y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. No voy a explicar todo eso, pero vamos a ir a Apocalipsis 17:7. Comparemos con este otro versículo y nos va a decir lo mismo. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la ¿quién? De la bestia que la trae, la cual tiene ¿qué? 7 cabezas y los 10 cuernos. Nos damos cuenta que en estos dos versículos es la misma bestia. Y aquí en el capítulo 17 nos da más detalles, porque leamos el versículo 8. Y les dije a ustedes que es el mismo espíritu del anticristo que se movía desde aquellos tiempos ahora con nosotros, cuando iniciamos, antes de iniciar con nuestra vida como cristianos, hasta el final del tiempo, es el mismo espíritu. Dice: la bestia que has visto era. ¿Cuándo? Desde que cuando estaban en Egipto los hijos de Israel, cuando nosotros, tipificando a nosotros, cuando estábamos en el mundo, ¿quién operaba sobre nosotros? ¿Quién nos ministraba en esa clase de vida que llevábamos? Ese espíritu del anticristo. Era y no es, porque cuando él estaba predicando, escribiendo eso, había también quien se oponía en ese momento. Y luego dice, y está para subirse porque se va a manifestar visiblemente en este último tiempo. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Por eso aquí necesitamos usar la sabiduría. Dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y luego dice, y son 7 reyes, lo está explicando un poco. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido.
Aquí habla de las 7, ¿no? 5 han caído, uno es que estaba presente y el otro, la séptima cabeza de la bestia, aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Nosotros tenemos que entender que como cristianos, ¿de dónde nos libró Dios? Tenemos que saber lo que es Ramesés, lo que es Egipto. Ya dijimos que ahí opera el espíritu del anticristo. Todos nosotros venimos de ser liberados del anticristo. El anticristo es la misma encarnación del diablo, él es el que se opone. Y aquí nos ponen a Faraón, que es tipo del anticristo, que no permitía que el pueblo fuera al desierto. Las 7 cabezas que menciona aquí Apocalipsis, las 7 cabezas de la bestia son 7 imperios. Son 7 imperios. Y dice que 5 han caído, uno es, y este uno que es tiene que acabarse. Es el 6º. Es el tiempo que estamos viviendo nosotros. Y este imperio se le conoce como el Imperio Romano. Pero no es políticamente, porque el Imperio Romano hubo un tiempo que se acabó. Pero ¿dónde está el Imperio Romano? Está escondido en la Iglesia Católica. Está solapado ahí y tiene que caer para que salga el anticristo. O sea, la séptima bestia. Y es el 7º imperio, pero dice que va a durar poco. Es verdad que el Imperio Romano se terminó en el año 476 después de Cristo, políticamente hablando, pero siguió escondido en la Iglesia Católica. ¿Quién creen ustedes que tiene influencia en todo el mundo? Son pocos los países donde el Papa no puede llegar, pero aún todas las personas se rinden ante él, ¿sí o no? Es más, aún hay cristianos que son artistas reconocidos y van hasta allá y se rinden ante él. Amén. ¿Y qué cree usted? Que antes muchos de nosotros antes de venir a Cristo nos rendíamos a él. ¿Verdad que sí? No me diga que no, porque muchos de nosotros venimos de ahí. Amén. Y este imperio tiene que desaparecer. Esto lo que estamos viendo tiene que desaparecer, ese gobierno, ese imperio tiene que, porque tiene influencia sobre nuestro país. ¿Acaso no la Iglesia Católica? El Vaticano no tiene influencia sobre nuestro país. ¿Y dónde está el Vaticano? No precisamente en Roma, la Iglesia de Roma. Amén. Apocalipsis 17:13, pero la Biblia le llama a este imperio Babilonia, la grande, la madre de las rameras. Y de ahí va a salir el 7º, pues. Dice Apocalipsis 17:13. Esos 10 reyes tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad al anticristo, a la bestia. Fíjense lo que va a pasar. Cuando terminó el Imperio Romano, y les dije a ustedes que la Iglesia Católica la tomó ese imperio, pero también hubo una división de 10 reyes. Y es por eso que ha habido potencias en el mundo. Una de las potencias ahorita es Estados Unidos, China, Francia, Rusia, todo eso son potencias. No me diga que México, porque todavía no entramos ahí, pero ahí estamos metidos ahí como México. Pero fíjense que hay un propósito de todas esas potencias. Hay reuniones, ellos se juntan de vez en cuando, hay sus reuniones del G20, del G12, de no sé tanto que hablan. Y ellos tienen un propósito de acuerdo a este versículo. Entregar todo el poder, la autoridad, ¿a quién? Al anticristo que va a salir, porque este imperio que estamos diciendo en Roma, se va a caer, se va a desaparecer para que surja otro imperio, pero ese va a durar solamente poco tiempo, 3 años y medio dura, porque va a salir un 8º, pero esos son anticristos, todas esas cabezas de la bestia. Entonces, ¿cuál imperio estaba viendo Juan en su tiempo? El Imperio Romano. Fíjense pues, y quiero meternos aquí para ir cerrando.
Dice Juan, 5 han caído. Uno es, pero está también a punto de caer, pero el otro son 7. Del Imperio Romano, antes del Imperio Romano era el Imperio griego. Si ustedes han estudiado conmigo la historia en la escuela, si no, métanse a Wikipedia, enciclopedias, a internet y van a encontrar. Antes del Imperio Romano, ¿cuál imperio era? El Imperio griego. Y antes del Imperio griego estaba el Imperio persa. Y antes del Imperio persa estaba el Imperio babilónico. ¿Se acuerdan que de ahí fue Daniel en Babilonia? Pero antes del Imperio babilónico estaba el Imperio asirio. Y antes del Imperio asirio estaba el Imperio egipcio. Fíjense hasta dónde llegamos, a Egipto. Pero ¿quién es el que controla todo eso? Espíritus, gobernadores de las tinieblas, principados, potestades. Son los mismos que están llevando eso. Y Dios tiene que ver, se acuérdense que soberanamente Él hizo esos arreglos. Él hizo esos arreglos. Por eso en otra ocasión hemos dicho que tenemos que cuidar cómo reprendemos al diablo, porque no podemos decirle, te corto la cabeza y te machaco la cabeza con mis pies. No, porque hay cristianos, machácalo, no se puede cantar así, porque Dios hizo todo un arreglo y les dio, por eso aún Jesús le reconoció al diablo como el príncipe de este mundo. Él es una autoridad. De manera que Egipto es la primera de las cabezas, ¿sí están comprendiendo? Porque ahí empezó hasta llegar al Imperio Romano. La Biblia dice en Apocalipsis 12:3, y vamos a ver, aquí nos va a dar más luz. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas. Está repitiendo lo que leímos en el 13 y en el 17. ¿Quién es el dragón? Satanás, la serpiente antigua, es el diablo. ¿Me explico? Entonces, hermano, estas autoridades, estos gobernantes espirituales, son los que operan en los aires, pero ellos tienen influencia sobre las civilizaciones. Ya vimos el imperio egipcio, el asirio, el persa, el griego, el babilónico, el griego y el romano. Ahorita, ¿quién es el que gobierna? Porque ahorita está un imperio gobernando, que es el Imperio Romano, pero en la Iglesia Católica, el Vaticano. ¿Quién gobierna ahí? ¿Quién está sobre de ellos? Está el espíritu del anticristo. Es la misma bestia con 7 cabezas. ¿Me explico? Entonces ellos controlan todo lo que es lo humano, la civilización humana. Cada dinastía que ha gobernado sobre la tierra, ellos han tenido influencia, ellos los han controlado. Entonces, desde Egipto, desde Ramsés, ¿quién era el que oprimía a los egipcios? Perdón, a los israelitas. El espíritu del anticristo, por medio de Faraón y los egipcios. Quiero que sepan algo aquí para terminar. Cuando digo que voy a terminar, falta media hora. Oigan bien, jóvenes, hermanos, todos los que hemos creído hemos sido bautizados, y los que no han creído no han sido bautizados, también esta palabra es para ustedes. Los que hemos creído hemos sido bautizados. ¿De dónde hemos sido liberados? De un sistema diabólico, que es el mundo. Por eso que nosotros no solo tenemos problemas de pecado haciendo pecados, tenemos problemas del yo, del ego. Tenemos problemas del mundo. No solamente tenemos problemas con nosotros, tenemos problemas con el mundo. Más bien tenemos problemas del mundo. Necesitamos ser liberados de estas potestades. Hermano, aquí vemos a Ramsés, donde está el dragón, está la serpiente. Entonces Egipto está representando aquí al mundo en lo espiritual. Es un mundo espiritual maligno.
y a la vez tiene su expresión en esa tierra. Y está expresado también al modo de vida del hombre natural, del hombre caído, del hombre vendido al poder del pecado. Por eso vemos que salir de Ramesés es realmente una situación compleja. Es difícil, no es cualquier cosa salir de Egipto, porque hay espíritus, no son las personas en sí, sino que hay espíritus, hay gobernadores, hay autoridades. Es el mismo diablo con sus ángeles y demonios que no permiten que nosotros salgamos de ese lugar. Salir de Ramesés no es una cosa sencilla. Por eso se necesita algo. ¿Qué se necesita? Dijimos al inicio. La mano poderosa de Dios. Si no es por la mano poderosa de Dios, no podemos nosotros renunciar y salir de Egipto. Amén. El sistema de Ramesés es un sistema anticristo. Sin embargo, cuando nosotros estamos conscientes de que Dios en Cristo nos sacó de ahí, de ese sistema, no tenemos que desear volver allí. Pero si no estamos conscientes de ese lugar, de lo que es ese lugar, vamos a seguir siendo mundanos. Seguiremos siendo los que viven en Ramesés. Somos los que estamos edificando ciudades para el diablo. Salir de Ramesés, algunos creen que es predicar en contra de que las mujeres no usen pantalón, de que no se maquillen, de que no se pinten el cabello. Eso no es salir de Ramesés. Salir de Ramesés, hermano, es salir de todo ese mundo espiritual que nos molesta, que nos detiene, que nos impide venir a entregarnos a Dios. Dios lo que nos quiere es llevar a un lugar, a una tierra donde fluye leche y miel. Pero hay quien nos detiene, hay quien nos impide, hay quien nos molesta, poniendo cargas, trabajos forzados. El mundo tiene también con amar el dinero, amar las cosas materiales, ser idólatras. Hermanos, tenemos que ver que aún el diablo pone a que las familias o los papás amen más a sus hijos. Por eso a veces los papás prefieren más otras actividades que traer a los hijos a la iglesia. A mí no me molestan estos niñitos que andan corriendo aquí, no me molestan. No todo el tiempo van a hacer eso. Ellos un día van a crecer, pero lo importante es que están aquí. Por eso cuando usted los trae, dígales, mijito, párate, vamos a aplaudir, vamos a cantarle. Usted tiene que enseñarle a sus hijos, porque si no, el sistema mundano, ellos van 5 días a la escuela, a la semana, y ahí no les enseñan nada de Cristo, nada de Dios. Entonces, cuando vengamos a la reunión de la iglesia, ¿qué tiene que hacer con sus hijos? Con sus jóvenes, enseñarle, mijito, aplaudamos. Tampoco hay que imponerles, hay que nada más suplicarles, rogarles, mijito, hay que aplaudir, ¿no? Como te dije hace rato, Mateo, ponte de pie. Vamos a cantar al Señor, aplaudamos. Hermano, pero si no tenemos cuidado, Satanás nos pone a otras cosas. Es por eso que las reuniones de la iglesia están vacías. Gracias a Dios que hoy tenemos casa llena. Pero faltaron más hermanos. Faltaron más hermanos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, porque si no, ese sistema nos va a controlar. ¿Qué hijos vamos a presentar a Dios? Porque Él es el que nos presta. Por eso tenemos que clamar, tenemos que gemir, tenemos que llorar, para que Dios con mano poderosa convierta a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Los niños cuando están chiquitos, como Yuren, él estaba gozándose, estaba moviéndose con la música hace un momento. Pero ya cuando ellos van creciendo, el mundo empieza el sistema a gobernarlos, ellos se hacen insensibles a las cosas de Dios. Por eso tenemos que orar, tenemos que clamar. Por eso los papás tienen la responsabilidad de ¿qué? De traer a sus hijos a la iglesia, no descuidar esa parte, porque si no, el espíritu del anticristo, el diablo y sus demonios se los van a devorar, hermanos. Amén. Por eso tenemos que clamar, tenemos que luchar. En Hechos nos narra la historia de Pablo y Silas que iban a orar, iban a la oración, y dice que salió una muchacha que practicaba la adivinación,
Y dice que ella empezó a molestarlos. Y dice que día tras día daba voces. Y Pablo dice que reprendió y dice en el nombre de Jesucristo, y salió en ella ese espíritu de adivinación. ¿Y qué le parece a usted que ese espíritu de adivinación, esa palabra significa serpiente, pitón, pitoniza? Ustedes lo buscan. Quiere decir que cada vez que nosotros queremos buscar a Dios, cada vez que se nos convoca a la oración, a la reunión de la iglesia, siempre vamos a tener estorbo. Cada vez que llega un domingo en la cual todos los cristianos tienen que venir, porque la iglesia se compone de familias. Tienes que traer a tus hijos, tienes que rogarles para que ellos vengan. Tienes que hacerlo eso, pero ¿por qué los hijos no quieren venir a veces? ¿Por qué los jóvenes a veces rehúsan reunirse con la iglesia? Hay un espíritu, es el mismo diablo que se opone. Por eso tenemos que orar. Por eso yo quiero que nuestros jóvenes sepan dónde Dios nos sacó. Tenemos que clamar como iglesia, no descuidar esto, hermano, porque al rato nuestros hijos van a estar en drogadicción, van a estar ahí asaltando, van a estar ahí, hermano, y ¿qué va a hacer usted? Va a estar llorando. Yo he visto, hermanos, en la iglesia que ellos descuidaron su vida de iglesia y después sus hijos andando en drogas, andando en la calle pidiendo dinero. Un día uno de esos muchachos llegó a pedirme dinero y me dijo, hermano, présteme para comprar algo de comer. Y yo quería decirle, pero ¿qué estás haciendo aquí en la casa de tu papá y comida? Y hermano, eso es triste. Por eso hoy tenemos la oportunidad de clamar, de gemir, de decir, Señor, sálvanos. Sálvanos de Ramesés, sálvanos de Egipto. ¿Se dan cuenta que tenemos estorbo? ¿Quién nos molesta? ¿Será tu esposa? ¿Será tu esposo? ¿Serán tus hijos? ¿Serán los vecinos? ¿Quién es el que te molesta a ti? Satanás, y a veces los usa a ellos. Por eso no tenemos que agarrarlos muy personales, de que no, es que son mis hijos, que es mi esposo, que es mi esposa. No, es el espíritu del anticristo. Hermanos, termino diciendo, hay personas en el mundo que les gustaría venir a la vida de la iglesia. Pasan y nos escuchan. Y saben que estamos aquí como iglesia. Y les gustaría venir, pero ¿por qué no vienen? ¿Por qué no pueden venir? ¿Por qué? No los deja el diablo, sencillamente. Hay espíritus que les estorban. Amén. Pero lo más triste, hermano, no solamente los mundanos, los inconversos, sino cristianos. Sé que los cristianos que no vienen a las reuniones quieren venir. Tienen deseos de reunirse, pero hay un espíritu. Ya descubrimos cuál es el espíritu. El espíritu del anticristo. Les molesta con cargas. Los pone en trabajos forzados para no venir a las reuniones de la iglesia. Qué casualidad que a veces los domingos precisamente salen trabajos para los cristianos o sale algún otro compromiso. ¿Y qué pasa? Dejan de congregarse. Por eso te pido que ores, que clames a Dios. Hermano, mira, cuando sientes que hay estorbo, te peleaste con la mujer, con el hombre, con los hijos, tienes que saber que no es la mujer ni el hombre, ni son los hijos. ¿Quién es? Hay un espíritu. Y en vez de pelearnos y ya no venir a la reunión de la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Abrazarlos y decirles que vamos a la reunión. Vamos a la iglesia. Necesitamos salir de Ramesés. Necesitamos salir de Egipto. ¿Amén? ¿Me explico? Necesitamos afligirnos. Necesitamos clamar para que la mano poderosa de Dios nos saque de ese lugar. ¿Se dan cuenta lo que significa Ramesés? ¿Quiere volver allá otra vez? ¿Quiere regresar allá? ¿O desea en su corazón ahí las cosas que hay allí? Dice que los israelitas desearon las carnes de olla de Egipto. Deseaban las cebollas, los rábanos, las lechugas de Egipto. Eso es peligroso, hermano. Por eso tenemos que orar y decir, Señor, sácame totalmente de Egipto. Aborrezco todas las cosas que hay ahí. Quiero vivirte a ti. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Que Dios nos ayude, ¿no?
Señor y Dios, te damos gracias por esta hora. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de recibir tu palabra. Señor, ayúdanos a entender lo que significa salir de Ramesés de Egipto. Ten misericordia de nosotros, Señor. Queremos avanzar contigo, queremos avanzar a otra estación. Queremos llegar a ese lugar porque tu nube es la que nos guía, Señor. Gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra. Gracias por esta bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.